Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Fíjese que este canal es Karim TV, esta iniciativa a través de las redes sociales y de esta que es YouTube justamente. ¿Por qué estamos acá hoy con ustedes? Porque estamos con una invitada que la hemos entrevistado en diferentes medios. Ella ya es hasta medio famosa en el tema. Estamos con la abogada Paola Vidal, que siempre está dispuesta a colaborarnos y a explicarnos de qué se tratan muchas cosas. ¿Cómo está, Paola? Feliz de estar contigo en tu canal hoy día, Karim, de tantas veces que nos hemos, como dices tú, Sí. conversado, porque eso es una conversación de amigos para mí, en distintos medios. Feliz y me siento honrada de estar contigo en tu canal hoy día. Paola, es que harta gente te sigue y hartas veces yo he subido videos tuyos en distintas redes y la gente se engancha porque las explicaciones claras me parece que hacen falta siempre en un país en que tal vez las noticias pasan súper rápido y muchas veces el televidente no alcanza a saber con mayor exactitud de qué se trata. ¿Cierto? Entonces yo como Sí. sé que tú eres bien didáctica, por eso te pido siempre ayuda. Y en este caso, Paola, quiero que hablemos ya del primer año de la ley Karin que se cumplió. Una ley que llegó a buscar justicia, tranquilidad, paz en los trabajos, en el ambiente laboral. ¿Cómo ha sido este primer año para ti? Primero decir en el fondo que yo siempre he considerado que este tipo de leyes, en particular como la ley Karen, es la punta de lanza para el cambio cultural. Porque partamos de la base de que lleva el nombre de Karin porque esta chica sufre una situación muy compleja en el trabajo que la lleva a suicidarse, ¿verdad? Pero además nos trae una tremenda enseñanza en el sentido de que siempre tenemos la idea de que solo por acción se puede dañar o vulnerar una garantía o un derecho constitucional. Y la verdad es que en el caso puntual de Karin, Ujú. ella fue por omisión, porque hubo números clausos de alguna manera, un grupo de compañeras que optaron en el fondo por invisibilizarla a ella, sacarla de las conversaciones, te fijas, sacarla de los chats, ir aislándola. Ir aislándola y el aislar a una persona dentro de su entorno laboral también es maltrato. Entonces, la verdad es que esta ley vino en el fondo a buscar una parte que le faltaba a nuestra legislación, porque hay que decir que nuestra legislación ya tenía contemplado en el fondo el maltrato, acoso laboral y sexual, pero vino a complementarla en qué sentido, en agregar un concepto en el fondo de violencia. La violencia en el trabajo no estaba contemplada. ¿Cómo así, Y Paola? Por ejemplo, que cuando uno dice violencia, muchas veces se imagina que en el trabajo te van a pegar, pero eso no pasa. ¿Cuál es la forma de violencia? Si si, no va a ¿sabes venir tu qué? jefe a darte una cachetada, o no, si pasa igual. Mira, lo curioso y yo creo que no, en general no hemos dimensionado como país, que esta ley tiene muchos brazos, se extiende a muchos espacios laborales más allá de la propia empresa. Y te pongo un ejemplo, dos ejemplos en realidad. Uno es el de las comunidades. Las comunidades en el fondo tienen una administración, ¿cierto?, que contrata conserjes, contrata auxiliares de aseo, y hemos visto que a muchos de ellos, visitas, ¿cierto?, residentes, los han golpeado. Más allá de la denuncia por lesiones, en el fondo, aplica la ley Karim en ese caso porque también abarca en el fondo a aquellas personas que dentro de la comunidad interactúan con los trabajadores. La protección se extendió más allá del círculo íntimo laboral de mi compañero de trabajo, de mi jefe. En el fondo se extiende también a otro tipo de relaciones que son un poco más lejanas si las pensamos con el residente, con el personaje, por ejemplo, de que trae el delivery. Si en el fondo también se enfrasca en una riña, por ejemplo, con el conserje, también hay que hacer una investigación por ley Karin. Aplica también a la ley de subcontratación. La tercerización en Chile existe hace años y también abarca a la situación en el fondo de aquellos que tienen externalizados los servicios de aseo y de cualquier otra tercerización que exista. O sea, Paola, a ver, para poder ir entendiendo, si tú tienes una empresa, una microempresa, con tus empleados, obviamente que podría aplicarse, pero ¿cómo se entiende para una persona que te trae un delivery? ¿Cómo se entiende con el conserje, que no es tu empleado?
No es tu ¿no? empleado de manera directa, sin embargo, sí tienes una relación que no es de amistad, ni de amor, ni de familia, ¿cierto? Es una Ujú, relación netamente laboral, es la persona que trabaja en la portería del edificio en donde vives. ¿Qué pasa con la persona que trae el delivery? ¿Cómo denuncias? ¿A quién le dices? ¿Cómo se expresa eso? Digamos, lo que te quiero preguntar es, ujú, independiente del tipo de relación que tengamos con la ujú. persona que nos puede denunciar o nosotros podemos denunciar, ¿cuáles son las acciones que me harían denunciar, por ejemplo, a un delivery? Bueno, en este caso supongamos que vamos a hablar de una simple riña, un dime y direte para no entrar en el área penal en el fondo donde Ya, hay que hacer la denuncia fiscal y todo. Hay un entrevero, un maltrato verbal de una persona que trae un delivery, por ejemplo, a una comunidad. Ahí en el fondo, bueno, hay que decir primero que todas las empresas, y sin distinción grandes, pequeñas, medianas, independiente de la categoría que le ponga el Servicio de Impuestos Internos o la Dirección del Trabajo o cualquier otra entidad, todas sin excepción tienen que tener un protocolo de ley CARI. ya, Entonces, lo primero es que este conserje tendría que acudir a la administración, ¿cierto? Y activar el protocolo de ley CARI y denunciar y decir, ¿sabe qué? El señor del delivery XX me trató mal, en el fondo me garabateó, me insultó, vulneró mi derecho a la intimidad, en el fondo mi derecho a la honra, en fin, y yo quiero que usted investigue esto. Entonces, hay dos caminos que puede seguir esta comunidad y cualquier empresa. Uno ya, va y le dice al trabajador, ¿sabe qué? Vaya y denuncie a la dirección del trabajo, y ahí la dirección del trabajo es la que va a activar este protocolo de investigación, ¿cierto? ya, Ahora, convengamos que la ley Karim está, por la cantidad de denuncias que estamos hablando en un año de más de 5.400 denuncias, el ente fiscalizador no ha dado en el fondo con su capacidad y su contingente de funcionarios públicos para hacer todas y cada una de las investigaciones y llevarla a buen fin. Y esto es una declaración del propio ente, no lo estoy inventando yo. Son cifras que han aparecido en distintos medios. Esa es una alternativa. La segunda alternativa es que la propia administración dentro del protocolo tiene que tener establecida una forma de investigación. Y la tercera fórmula, que es donde estamos los abogados especialistas en derecho laboral, es que la ley también le permite a las empresas y a las distintas entidades, en el fondo, que un tercero experto pueda hacer la investigación. Porque a veces para las empresas es engorroso hacer una investigación. Y lo puede hacer la Dirección del Trabajo, que no está dando los plazos que la propia ley señala, y a veces se vuelve complejo para la propia comunidad hacer esta investigación porque tiene la estructura, no es que lo sea, pero tiene la estructura que tiene una investigación sumaria, un sumario administrativo. Es ya, exactamente muy ya, calcada. Entonces ya. es dificultoso entrevistar testigos, tomar denuncias, no revictimizar a la persona, tomar las garantías que tiene de confidencialidad y todos los principios que tiene la ley Cari. Ok, ahora Paola, quiero que definamos de alguna manera cuáles son las cosas que me pueden hacer denunciar algo por ley Karin. Que me insulten, bueno, que me Sí. golpeen, me imagino que obvio también, Ujú. que me odien, que diga mi Sí. jefe no, no se le habla porque tal cosa, que me qué otras cosas así que tú sientes que son de la vida simple o que antes de la ley Cari no eran denunciables porque parecen un juego de niños muchas veces Ujú. para la gente o sin esta ley no serían denunciables. ¿Cuáles son estas cosas que tú crees que sí? Que son válidas mencionar y que antes no nos dábamos cuenta tal vez decirle a alguien, oye guatón, oye pelao, oye negro, oye flaca, oye chata, algo Sí. así. Sí, es importante en el fondo señalar que, porque las siglas para maltrato, acoso laboral y sexual antes eran MALS, y existía ya en el fondo esta figura que ahora se llama VALS porque agrega la violencia en el trabajo, ¿cierto? Ya, Antes era maltrato, acoso laboral y sexual, y ya ya, en el fondo contemplaba las vulneraciones que en el fondo están vinculadas a los derechos y garantías constitucionales que tenemos. Primero, tenemos como trabajadores siempre, ¿cierto?, el derecho a la integridad física y psíquica, que está contemplado en el 19 número ya, 1 de la Constitución, ya, y que se trasunta en el Código del Trabajo en el artículo 184 y siguientes de la normativa del Código del Trabajo, que obliga al empleador a cuidar de la vida y la salud de los trabajadores. Entonces hay un contrapunto ahí en la Constitución y en el Código del Trabajo. Mi derecho a la honra como profesional, como persona, ¿cierto? Mi ujú, derecho a la intimidad,
Mi derecho en el fondo a la ¿Qué es un orientación derecho a la sexual, intimidad? a que, por ejemplo, no se involucre en ciertas situaciones a mi familia, no se hable de mi familia. Ya, Las instituciones hacen ya, de repente actividades donde suelen interactuar a veces o invitar a gente de tu familia a algunas actividades, pero que mi familia no se toque ni se involucre en situaciones que no tienen que ver, porque mi familia es un mundo que es personal mío ya. Es y no como tiene por decirle a qué alguien, ser. ¿qué venís tú a decir si tú engañaste a tu marido en tal tiempo? Por ejemplo, Por ¿te ejemplo, ya, fijas? Eso es un tema personal mío que resolveré o no resolveré y eso no tiene que importarle a la gente que son mis compañeros de trabajo, mis ya, jefaturas. El derecho, como te decía, a la intimidad, a la honra, el derecho a la orientación sexual y religiosa. La ya, orientación sexual se ha vuelto un tema en el último tiempo y sabemos que cuando en un espacio laboral convergen distintas generaciones, tienen un concepto distinto de la sexualidad. Y claro. eso genera también comentarios de mal gusto, bromas de mal gusto, te fijas, comentarios de repente discriminatorios. Lo mismo ocurre con la religión. Mi derecho de culto es sagrado. Yo, si soy musulmano, soy judío y bajo mi concepto religioso yo tengo que hacer ciertos rituales en el día, mi empleador no me puede decir a mí que no los puedo hacer. ¿Te Ya. fijas? Entonces, eso mismo sigue estando protegido y está protegido por una acción particular que se llama tutela por vulneración de derechos fundamentales, que se Ok, ventila en los tribunales laborales, en general cuando ya yo decido accionar más allá de la investigación administrativa que se puede hacer, porque puede resultar que de esta investigación efectivamente vaya a haber varios caminos. Se hace la investigación por la dirección, por la empresa, por el experto, y puede arrojar que efectivamente hubo una vulneración de mis garantías constitucionales y yo decido demandar por tutela. La empresa, en el fondo, lo primero que tiene que hacer y que es súper importante que las empresas que me están escuchando, que nos están escuchando, sepan que frente a una denuncia, antes de investigar, antes de hacer cualquier cosa y tomar cualquier medida, lo que tienen que hacer es tomar una medida de resguardo. Eso implica, antes de empezar a investigar y saber si hay o no sustancia en el relato, lo primero que tiene que hacer es tomar una medida de resguardo y eso es separar al denunciante del denunciado. ¿te pueden decir porque me imagino que esto comienza en la dirección del trabajo? Comienza por una denuncia que el trabajador, también puede ser una jefatura, ojo que la violencia en el fondo tiene, la violencia puede ser horizontal, vertical, vertical descendente y ascendente. Ok, O pero sea, a también los quién le digo funcionarios. primero? ¿A quién le digo primero? Si pongámonos en un ejemplo Ujú, que me parece que es bastante típico. No es que yo estoy ujú, peleando con un compañero que le voy a decir al gerente, sino ujú. que siento que el gerente me está violentando. No le voy a ir a Sí, decir a él, y si no, no veo a no, nadie más arriba, tendría que ir a la dirección del trabajo. sí, ahí se recomienda cuando estamos a nivel de jefaturas, cuando es mi jefatura, el directorio, el que está vulnerando en el fondo alguna de mis garantías constitucionales y está en un contexto de vals, o sea, de Ya, violencia. ya, Yo lo aconsejable ahí, plazos más, plazos menos, filtros más, filtros menos, ir a la dirección del trabajo, ok. ¿cierto? Es lo ideal porque va a ser el ente más objetivo o en el fondo va a tener en el fondo una mirada distinta. Ahora, también puede darse que un equipo de trabajo vulnere en el fondo las garantías constitucionales de su jefatura, ¿Qué haces o ahí? sea, ascendente. Ah, ¿qué Sí, haces tú? Cuando ocurre. tú eres el jefe, Cuando tú eres el jefe y es tu equipo el que opta por hacer números clausos y ignorar tus instrucciones, hablar a tus espaldas, hacer reuniones a tus espaldas y en el fondo empezar a generar un entorno donde te vulnera como profesional, porque en el fondo no sigue tus instrucciones, porque vulnera tu honra como profesional, porque en el fondo empieza a generar un clima adverso dentro de este contexto laboral en tu contra. ok, Y eso se da mucho en este tiempo, más de lo que uno pensaría que ocurre. sí, me imagino. Paola, Ujú, ahora, cuando tú llegas, por ejemplo, a la dirección del trabajo y tú expones tu ujú. argumento, tu situación, pueden decirte, sabe que no. Sabe que no, Mira, no tiene sustento, sabe que en realidad usted es el que está mal. ¿Te pueden responder algo así o siempre tiene que investigarse? mira, la dirección del trabajo opera de la siguiente manera en las oficinas operativas, porque la gente en el fondo no va directamente a la unidad de derechos fundamentales que tiene la institución, sino que va a cualquier oficina y la mayoría de las oficinas son operativas. Entonces la unidad jurídica lo que hace, toma el relato y hace un filtro previo
no pasan todas las denuncias por ley Cari a la Unidad de Derechos Fundamentales, que es la que hace la investigación a través de fiscalizadores Ya. y abogados expertos en esta materia, sino que simplemente tiene un filtro primero donde tú haces tu relato, lo ve un abogado y si tiene alguna duda del relato te pide complementarlo. Y si ve que hay suficientes elementos, lo deriva a la Unidad de Derechos Fundamentales para que sea investigado. Pero si no encuentra suficiente fundamento, te va en el fondo dentro de este filtro a desechar la denuncia por ley Cari. Y te pueden decir, mire, en realidad sabe que no pasó el filtro y ya lo sabe tu jefe o no, tu jefe todavía no lo sabe. Tu jefe lo sabe No, cuando comienza la investigación, de hecho. pero es que a veces no va a llegar a investigación porque te van a decir en el fondo a ti Por no, eso te no pasó digo. el filtro, claro, y se notificará correspondientemente a la empresa, al trabajador, y se le dirá que por ahí en el fondo, desde el criterio que tienen los funcionarios de la Dirección del Trabajo, a través de su, en el fondo, normativa interna, seguirá los protocolos y le dirá al trabajador que lamentablemente su denuncia no cumple con los estándares para hacer denuncia por ley Karin. Ok, Paola, ahora, si la denuncia sí fue tomada, sí fue investigada, sí se llevó a cabo, pero el denunciante pierde y el denunciado es un jefe, ¿qué sucede si me quedo con mi jefe en una posición equidistante, ¿cierto? Él con una superioridad sobre mí y resultó que finalmente no era como yo lo dije, no resultó, perdí la demanda, ¿qué se hace en ese caso? Yo me imagino que hay mucha gente que puede tener temor de seguir adelante con este tipo de cosas porque después que termine el asunto te van a echar. Y no es que te van a echar y te van a decir porque tú me denunciaste, pero sí te pueden echar bajo un argumento que puede que sea correcto o no, pero van a buscártelo. A la gente yo creo que a mucha gente le da miedo hacer la denuncia. Sí, entiendo porque, mira, había algo que teníamos, había dos cosas de las que teníamos certeza antes de la ley Karin cuando era solo MALS, cuando era maltrato, acoso laboral y Ya, sexual. Uno, que tenía un punto objetivo para que los investigadores hicieran su trabajo, que era la sistematicidad en el acoso, en el maltrato, ya sea sexual o en el acoso laboral. Y ya, era que al menos tenía que ser constante en el tiempo. ¿Te fijas? No bastaba con un solo acto, no se agotaba en un acto, tenía que ser un tiempo largo en el ya, fondo en este proceso, entonces tenía un punto objetivo que era el tiempo, la temporalidad. Y lo otro era que establecía una sanción puntual respecto de la persona que maliciosamente denunciaba en el fondo por acoso sexual o por maltrato sin que fuera verdad. ya, Y se exponía a la misma sanción que se expone a aquel que en el fondo dentro de la investigación resulta ser efectivamente un maltratador. Y era una desvinculación sin derecho a indemnización. Pero la ley Cari no clarifica esa situación, no clarifica qué pasa con aquel que hace una denuncia dolosa, malintencionada, mentirosa, que es distinta de las que son poco consistentes. Ahí hay que hacer una distinción, porque yo puedo no haber denunciado todo, no haber sabido redactar el documento en la inspección del trabajo, me faltaron elementos, no pude complementar. Y una cosa es la inconsistencia en una denuncia y la otra es que sea hecha de mala fe o en el fondo con el ánimo de perjudicar a otro, le inventa un acoso ya, sexual. La ya. ley Karim no señala puntualmente cuál va a ser la sanción para aquel que denuncia y se descubre finalmente que la denuncia era, como te digo, maliciosa o en el fondo no tenía sustento ninguno y era un invento en el fondo. Ok, Paola, ¿qué hay de ¿Mm? cierto en esto? No sé si tú lo sabes o lo percibes. ¿Qué hay de cierto que la Dirección del Trabajo en nuestro país en este rato, que es la encargada evidentemente de esta ley, no se da abasto? He escuchado a muchas personas que me lo han dicho porque sucede cuando tú eres periodista, que cuando a ciertos grupos de personas les pasa algo, buscan a la prensa para decirle, oye, te cuento que esta ley, esta situación que se está dando del gobierno tal no me está funcionando. Fíjate que en mi empresa hubo denuncias y nunca llegaron los inspectores y nunca llegaron a hacer la investigación y no se frenó a tal persona y no se hizo nada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto es cierto? ¿Hay una situación de falta de personal tal vez? Mira, o sea, como te decía, el propio ente ha reconocido que la cantidad de denuncias que llegaron a las unidades operativas
Desde el día uno no dio abasto la Dirección del Trabajo con el contingente de profesionales que tiene para el área. Por lo tanto, sí es efectivo que la Dirección del Trabajo, y de hecho hubo hasta un fallo de la Corte que le obliga, porque una empresa en el fondo ¿Mm? presentó un recurso, porque la Dirección del Trabajo no cumple con los 30 días que en el fondo señala la ley para investigar. Tiene 30 días y se pasa por sobre eso, incluso cuando es la empresa la que investiga o un externo el que investiga. Ujú. Llega la empresa con los 30 días, la investigación es fantástica, se la lleva a la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Y la Dirección del Trabajo tiene 30 días para hacer las observaciones, te fijas, y tampoco puede cumplir con los plazos de los 30 días. Y yo Le tengo puedes ahí reclamar a pendiente una alguien? sanción. ¿Le puedes reclamar a alguien? La verdad es que es complejo, ahí sería otro programa del que podríamos hablar de los recursos que uno puede establecer como desde el punto del derecho administrativo. ¿Te Cuando fijas? un servicio público no te cumple con algo. Cuando un servicio público no te cumple con algo. Oye, Pero en Paola, este entonces sí caso, falta gente. sí, mira, falta gente porque capacitación a mí me consta que se hizo, pero la unidad de derechos fundamentales que tienen las regionales en general, puede ser que hayan recibido una cantidad que sobrepasó el número que pensaban recibir, aunque se pensaba que iban a ser hartos Claro, las claro. denuncias, pero yo creo que rompieron todo récord y toda expectativa y efectivamente la Dirección del Trabajo hoy día no está siendo capaz de abordar todas las denuncias. Por eso mi sugerencia es que las empresas se animen a hacer ellos la investigación, no ellos como tal, pero contratar a un experto que les saque Claro, rápido este tema claro, claro. y no quedar en el fondo sujeta a los tiempos de la Dirección del Trabajo que perjudica primero al denunciante y también a la empresa, porque la empresa igual tiene que cumplir con entregarle en el fondo, dentro de los 30 días, hacer veloz 30 días la investigación, pero si en 30 días la Dirección del Trabajo no se pronuncia, va a tener a Ujú. partir de ahí 15 días para aplicar la sanción si que desde la investigación se estableció que efectivamente el denunciado había incurrido en alguna conducta de acoso, violencia o cualquiera de aquellas que están contempladas dentro de la hipótesis de la ley. Ya, Paola, y lo último, para ir cerrando, ¿crees Sí. que somos un país que vamos avanzando hacia una sociedad más justa, por ejemplo, a través de esta ley? ¿Sientes que somos un país que vamos convirtiéndonos, no sé si decirte en primer mundo, pero en una sociedad más equilibrada, más equitativa, en que no tienes que temerle tanto a tu jefe, en que no tienes que tener tanto temor que te van a sacar si dices no me gusta esto o quiero que se haga de esta otra manera? Porque hay jefes, o sea, hay gente en tu empresa que tú eres el profesional en esto y dices se tiene que hacer así y aparece otro con más poder y dice no, yo creo que se haga así, aunque no esté bien hecho, ¿me entiendes? Sí. ¿Vamos avanzando hacia una mejor sociedad o somos uno de esos países empantanados que todo lo convierte en ley, pero que no hay fiscalización y un poco letra muerta? Yo creo que estamos en la etapa donde entendemos que no podemos hacer nada, porque con ocasión de la ley Karin entendemos que no podemos hacer nada porque todo nos va a caer encima la ley, ni un comentario, ni nada. Y la verdad que la intención de la ley no es esa. ¿Te fijas? Por algo existen los actos de violencia, maltrato, acoso laboral, pero también existen las incivilidades, Ah, que son claro, las maleducaciones, te fijas que sí. además fue un gran aporte del suceso en ese sentido, porque hay que saber distinguir lo que es una cosa de otra. ¿Te fijas? Y yo creo que todavía estamos dentro de los espacios laborales muy temerosos de infringir la norma y Claro. de caer en una investigación por ley Karen. Yo creo que es la punta de lanza la ley y con el tiempo vamos a ir logrando un equilibrio donde logremos decir las cosas de buena manera como un elogio sin que sea un piropo. ¿Te fijas? Vamos a poder decir las cosas de una manera tranquila, de buena forma, sin que en el fondo incurramos en hablar del cuerpo, en hablar de aquellas cosas que hoy día no son tema porque no podemos hablar del cuerpo de las personas porque no corresponde. Pero no Perfecto. significa que no podamos tener un clima laboral bueno donde seamos capaces de elogiar las capacidades y competencias O de de nuestros decirte un compañeros de chiste. trabajo y de nuestros, claro, y de nuestros trabajos y de nuestras jefaturas. Elogiar un buen trabajo no significa permanecer mudo en el espacio laboral por miedo a la ley. Significa templarnos un poco en lo que fue por años chiste y mofa de aquellos defectos físicos, de aquellas características físicas, porque ni siquiera las podemos considerar defectos, en el fondo son características No, claro. físicas
y personas en situación de discapacidad o en distintas circunstancias que por años fueron insumo para reírnos de ellos, eso ya no va. Y hoy día en el fondo tenemos que lograr un equilibrio para poder relacionarnos de buena manera y tener climas laborales sanos. Ok. Paola, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que estés muy bien. Un gusto para mí, un saludo a todos. Igual, Paola Vidal aquí en el canal de Karim TV en YouTube. No se vaya.